Inciso D. Espiritualmente. El precio más alto que hay que pagar por una disposición iracunda y amarga pertenece al ámbito espiritual. Jesucristo vino al mundo no solamente para asegurarnos la vida eterna, después de muertos, sino para darnos vida abundante aquí y ahora. Y esa vida abundante solamente la podemos experimentar si moramos en Él o si somos llenos del Espíritu Santo. Ninguna persona puede morar en Cristo ni puede ser lleno con el Espíritu Santo en tanto entristezca al Espíritu Santo. Y recordemos que el enojo, la amargura, la ira, la gritería y la enemistad entristecen al Espíritu Santo de Dios. El contristar al Espíritu Santo limita la obra de Dios en la vida de una persona, le impide madurar en Jesucristo y le traba la posibilidad de ser el cristiano radiante, efectivo y fructífero que quisiera ser. Las iglesias están hoy llenas de cristianos evangélicos que, al igual que los hijos de Israel, nunca pudieron entrar en posesión de sus bienes. El permanente contristar al Espíritu Santo de Dios a causa del enojo impide que los hijos de Dios disfruten todo lo que Jesucristo les depara para hoy. Y esto afecta al creyente no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera, porque deberíamos ocupar nuestro tiempo atesorando riquezas en el cielo, que solo podemos hacerlo en tanto caminamos en el Espíritu. Insistimos en que el hecho aislado más importante para cualquier cristiano es que debe caminar en el Espíritu, pero para hacerlo debe permitirle a Dios que cure su natural tendencia a la ira y al desorden interior. La principal causa del enojo. ¿Qué es lo que hace que un ser humano perfectamente normal, agradable y simpático reaccione de pronto acaloradamente dando muestras de su enojo? El entender y aceptar la respuesta a esa pregunta le permite dar al cristiano el primer gran paso hacia su curación. Sin careta y sin las elaboradas excusas que pretenden minimizar al enojo, sin llamarlo ese diablillo que llevo dentro o mi sangre irlandesa, debemos enfrentarnos a una fea palabra: egoísmo. Si bien nos encanta perdonar nuestras debilidades y justificarlas ante nosotros mismos, al par que nos deleitamos en nuestros rencores y damos rienda suelta a nuestros sentimientos vengativos, iracundos y amargos, lo cierto es que todos están motivados por el egoísmo. Cuando estamos enojados es porque alguien ha violado nuestros derechos y estamos interesados en nosotros mismos. Cuando sentimos amargura contra alguien es porque nos ha perjudicado de alguna manera, y volvemos al mismo punto del egoísmo. La venganza está siempre inspirada en el egoísmo. Una encantadora señora cristiana vino a contarme su versión de los problemas planteados en su casa. Cuando le mencioné su espíritu iracundo y amargo, me respondió con una brusquedad no exenta de torpeza: ya lo quisiera ver usted en mi lugar viviendo con un hombre que lo trata sin miramientos, como si fuera basura. Concedamos que no la trataba como debería hacerlo un cristiano, pero su reacción no estaba inspirada en la generosidad. Todo lo contrario, era el viejo egoísmo el que salía a la superficie. Mientras más expresaba su egoísmo, más furiosa se ponía y peor la trataba su esposo. La enfrenté con el hecho de que tenía dos problemas que resolver. Me miró sorprendida y me preguntó: ¿ha dicho usted que tengo dos problemas? Pues sepa usted que tengo solo uno, mi marido. No, le respondí, usted tiene dos problemas. Uno es su marido y el otro es su actitud hacia su esposo. En tanto usted, como cristiana, no reconozca su propio pecado de egoísmo y le pida a Dios una adecuada actitud, aún en las actuales circunstancias, continuará contristando al Espíritu Santo de Dios. Es increíble el cambio que se produjo en esa mujer en menos de un mes. En lugar de utilizar a su esposo como una excusa para dar rienda suelta a su enojo, comenzó por atesorar su relación con Jesucristo en vez de exteriorizar su propio egoísmo. Acudió al que ha prometido que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Y experimentó la victoria sobre la amargura, la ira, el enojo y todas esas actitudes emocionales que contristan al Espíritu Santo. En lugar de esperar un cambio en el comportamiento de su esposo, literalmente cambió el comportamiento de su esposo mediante el de ella.
me dijo que cuando Dios le concedió la victoria sobre su pésima disposición, comenzó a ser amable con el que la ultrajaba, siguiendo las instrucciones del Señor. Puesto que el amor engendra amor y que cosechamos lo que sembramos, a poco andar su esposo respondió con amabilidad. Por fantástico e increíble que esto parezca, he comprobado la misma cosa en todas las personas que están dispuestas a reconocer que su iracundia y agitación interior son un pecado de egoísmo y acuden a Dios en busca de la gracia, del amor y del dominio propio que Él ha prometido a quienes se lo piden. Si están recogiendo una cosecha de cólera, amargura y odio, una somera investigación les hará reconocer que han sembrado semillas de cólera, amargura y odio. La Biblia nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si mis lectores han sembrado amor, deberían cosechar amor. Si no están cosechando amor, les aconsejo que cambien las semillas que están sembrando. Capítulo 9. El temor apaga al Espíritu Santo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 19. Apagar y contristar al Espíritu Santo son los dos pecados contra los que hay que ponerse en guardia para poder mantener una vida llena en el Espíritu. Ya hemos visto que se puede contristar al Espíritu Santo por medio del enojo. Veremos ahora que con el temor apagamos al Espíritu Santo. Y apagar al Espíritu Santo significa sofocarlo o limitarlo. Ni el entristecer ni el apagar al Espíritu Santo lo elimina de nuestra vida, pero restringimos notoriamente el control que ejerce sobre nuestros cuerpos que Dios, de otra manera, podría fortalecer y utilizar. Nuestro texto indica que el cristiano lleno del Espíritu tendría que ser uno que se regocija siempre. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y que da gracias en todo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Cada vez que el cristiano no se regocija o no da gracias por todo, está contrariando la voluntad de Dios. Y por cierto que no se refiere solamente a las circunstancias favorables, porque aún el hombre natural se regocija en circunstancias agradables. Pero cuando la Escritura nos dice, estad siempre gozosos y dad gracias en todo, significa en toda circunstancia. Por lo tanto, para que el hombre pueda dar gracias por todo, debe vivir por fe. Es la fe en el amor de Dios, en el poder de Dios y en los planes de Dios para nuestras vidas, la que nos mantiene gozosos por la intervención del Espíritu en cualquier circunstancia en que nos hallemos. Una actitud desdichada y desagradecida que apaga al Espíritu Santo nace a consecuencia de nuestra falta de confianza en la fidelidad de Dios, provocando a su vez el temor ante las inciertas circunstancias de la vida. Vamos a examinar a continuación el tema del temor como factor de apagamiento del Espíritu Santo. El temor, un mal universal. El temor fue la primera reacción de parte de Adán y Eva por el pecado de la desobediencia. Cuando Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Desde aquel día hasta el día de hoy, mientras el hombre más se aleja de Dios por su desobediencia, más temor experimenta. La misma ley se cumple a la inversa. Mientras el hombre más obedece a Dios, más aprende de Él y más se apoya en Él en toda necesidad, menos temor experimenta. Es fácil comprobar nuestro acerto sobre la naturaleza universal del temor, recordando que nuestro Señor Jesucristo frecuentemente exhortaba a sus discípulos con frases tales como: no temáis, manada pequeña. Lucas capítulo 12, versículo 32. No seas incrédulo, sino creyente. Juan capítulo 20, versículo 27. Hombre de poca fe. Mateo capítulo 14, versículo 31. Y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27.
Nunca antes en la historia de la humanidad, el problema universal del temor ha afectado a tantos y provocado semejante devastación en las mentes y en los cuerpos de las personas como en el día de hoy. Las actuales circunstancias por las que atraviesa el mundo no son conducentes a la paz ni estimulan a la fe, pues muchos sienten que se sueltan sus amarras y son presas del temor. Los medios informativos nos recuerdan con harta frecuencia que hay brutalidades, guerras, peleas, tumultos, violaciones y todo tipo de espantoso comportamiento. Muy poco espacio le brindan los diarios a noticias que calmen las emociones. Por el contrario, gran parte de su material transforma en terror el natural temor del hombre. Aparte de todo eso, existe lo que el fallecido presidente Kennedy llamaba la espada de Damocles, que pende constantemente sobre nuestras cabezas en la forma de un holocausto nuclear. Para los hijos de Dios es reconfortante, frente a la reacción de temor ante las condiciones del mundo, escuchar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis». Mateo capítulo 24, versículo 6. Si bien el temor es universal, los hijos de Dios no tienen por qué ser dominados obligadamente por este maligno destructor emocional. En el número correspondiente a octubre de 1964 de la revista Reader's Digest, una reimpresión en un artículo de Joseph Ford Newton, que fue pastor de la iglesia de Santiago en Filadelfia, titulado «De la correspondencia de un pastor», decía lo siguiente: «Durante varios años dirigí en un diario una columna titulada Vida de todos los días. El diario tenía un gran tiraje y era leído por millones de personas. De las montañas de cartas que recibí, no más de una media docena plantearon problemas o interrogantes de teología, tal, por ejemplo, la diferencia que divide a las diferentes confesiones religiosas. Lo que primero salta a la vista en todas esas cartas es que el enemigo privado número uno en la vida del hombre no es el pecado ni la tristeza, es el temor. El más corriente de todos es el temor de nosotros mismos, y eso, por cierto, no es saludable. Los hombres de hoy en día temen al fracaso, al desbarajuste, a la pobreza y al temor de no estar a la altura de las demandas que se le exigen. Pocos son los que gozan de seguridad material, y hemos depositado tanto a cuenta de esa seguridad que la falta del mismo asume de noche formas fantasmagóricas y dimensiones gigantescas, robándonos el sueño que necesitamos para ejecutar un buen trabajo el día siguiente. Y es este temor de uno mismo el que hace de la vida una agonía. Parejo al temor, sino una forma del mismo, está la preocupación, que machaca y corroe, nos desgasta y nos incapacita para la vida. La preocupación es un hilo de agua que se nos mete en la mente poco a poco como un veneno, hasta que nos paraliza. A menos que le pongamos una valla, logra cavar una zanja por la cual se introducen libremente todos los demás pensamientos. El temor, al igual que la ira, adopta muchas formas. La tabla siguiente describe las principales variantes: ansiedad, dudas, timidez, indecisión, superstición, ensimismamiento, soledad, hiperagresividad, preocupación, inferioridad, cobardía, recelo, vacilación, depresión, arrogancia, timidez social. Este solo tema demandaría todo un libro, pero nos limitaremos a 4 categorías. El precio emocional del temor. Debido al temor, miles y miles de personas sufren las consecuencias de un colapso mental y emocional. Los tratamientos por electrochoques y choques insulínicos se aplican cada vez con mayor frecuencia en pacientes arrojados por la tiranía del temor. Muchas personas temerosas se meten en un caparazón y dejan pasar la vida sin gustar las riquezas que Dios les ha deparado, simplemente porque tienen miedo. Y lo más trágico de todo es que la mayoría de las cosas que temen no ocurren jamás. Un joven ejecutivo, dirigiéndose al personal de una empresa, afirmó que el 92% de las cosas que teme la gente no ocurre nada. No estamos en condiciones de suscribir la exactitud de esa cifra, pero resulta indudable, con solo examinar la vida de cualquiera, que la abrumadora mayoría de las cosas que provocan temor nunca ocurren, o si lo hacen,
no son tan graves como uno se imaginó que serían. En cierta oportunidad aconsejé a una señora que 10 años atrás se separó de su marido debido a una perturbación emocional nacida del temor. Se obsesionó con la idea de que otra mujer le iba a arrebatar a su marido y su mente, emocionalmente trastornada, la llevó a un comportamiento tan excéntrico y anormal en su hogar que obligó al marido a dejarla, si bien la otra mujer jamás existió. Luego de leer la declaración del Dr. S.I. Macmillan, se entiende mejor a cuánto asciende el precio emocional del temor. Alrededor de 9 millones de norteamericanos padecen enfermedades emocionales y mentales. Los que sufren de enajenación mental ocupan tantas camas en los hospitales como la suma de pacientes de todas las demás enfermedades clínicas y quirúrgicas. 1 de cada 20 norteamericanos padece de una perturbación psicopática suficientemente grave como para confinarlo en un hospital para insanos. Las enfermedades mentales son el problema de salubridad número 1. ¿Cuánto cuesta la atención de nuestros pacientes en los hospitales para enfermedades mentales? El costo anual en los Estados Unidos gira alrededor de $1,000 millones. Además, fuera de los asilos y manicomios, hay un gran número de personas que no precisan ser confinados, pero que son incapaces de subsistir por sí solas. Trabajan poco o no trabajan nada y significan una tremenda carga para los contribuyentes. Este precio no incluye la pena y la confusión de las familias, cuyos miembros son admitidos en los sanatorios y asilos. Un solo miembro del matrimonio, el padre o la madre, deberá ocuparse de la crianza de los niños, y las criaturas reciben una educación deficiente o ninguna educación como resultado de la enfermedad emocional de uno de los padres. El precio social del temor. Tal vez el precio social del temor sea el más fácil de soportar, pero no deja de ser caro. Nadie disfruta de la compañía de personas dominadas por el temor. Su espíritu pesimista y quejumbroso hace que los demás rehuyan su proximidad, lo cual profundiza aún más sus perturbaciones emocionales. Mucha gente que en todo lo demás pueden ser agradables y felices, son borrados de las listas de compromisos sociales, lo cual limita su número de amistades, debido simplemente a sus infundados temores. El precio físico del temor. El temor, lo mismo que la ira, produce una tensión emocional, y ya hemos visto que, desde el punto de vista médico, esa tensión es la causa de 2/3 partes o más de los padecimientos físicos de hoy en día. Entre las enfermedades mencionadas por el Dr. Macmillan figuran la hipertensión sanguínea, las cardiopatías, los trastornos renales, el bocio, la artritis, las jaquecas, la apoplejía y la mayor parte de las 51 enfermedades que señaló cuya etiología es la ira. Al explicar el efecto que produce el temor sobre el corazón humano, cita al Dr. Roy R. Grinker, uno de los directores del Michael Reese Hospital de Chicago. Este médico asegura que la ansiedad ejerce mayor tensión sobre el corazón que cualquier otro estímulo, incluido el ejercicio físico y la fatiga. El Dr. Macmillan señala que el temor produce una reacción química en el cuerpo humano, comparable a cuando se nos seca la boca antes de pronunciar un discurso. Tal reacción no daña a nadie dada la brevedad de la experiencia, pero si ello ocurre hora tras hora, debido a un permanente temor, puede dañar el organismo. Un médico amigo mío me explicó cómo era el mecanismo. Contamos con un sistema de alarma automático que suena cada vez que nos enfrentamos a una emergencia. Si el timbre de la puerta de la calle suena a las 2 de la madrugada, nos despertamos de inmediato con un pleno control de nuestras facultades, aun cuando seamos de sueño pesado. Es un don natural que Dios ha brindado a los seres humanos. Lo que ocurre es que las glándulas suprarrenales son estimuladas por el susto de la emergencia y segregan adrenalina que se incorpora al torrente sanguíneo, lo que de inmediato nos permite tomar control de todas nuestras facultades. Aumenta notoriamente nuestro vigor físico y nuestra capacidad mental a un nivel superior a lo normal para poder lidiar adecuadamente con el problema. Cuando pastoreaba una iglesia en Carolina del Sur, uno de los miembros de la congregación tuvo que llevar urgentemente a su esposa al hospital para dar a luz a un hijo. En momentos en que descendía por el barroso camino de la montaña, su vehículo patinó y cayó en una zanja.
En la emergencia, su glándula suprarrenal bombeó, por así decirlo, una cantidad masiva de adrenalina en el torrente sanguíneo. De un salto, se puso delante del automóvil y a empujones logró sacarlo de la zanja y llevarlo de vuelta al camino. Se metió de nuevo tras el volante y condujo a su esposa al hospital. Al día siguiente, en el sitio de estacionamiento del hospital, trató de demostrarles a sus incrédulos amigos que había levantado la parte delantera de su Ford modelo A, pero para su enorme sorpresa no lo pudo separar del suelo ni un centímetro. Intentó hacer toda la fuerza que podía, pero el automóvil no se movió. Lo que él no sabía era que la noche anterior contó con una fuerza sobrehumana debido al sistema de alarma de emergencia que Dios le dio y que no tenía a su disposición para demostrar su proeza en el sitio de estacionamiento. Mi amigo médico me explicó también que este proceso no perjudica en lo más mínimo al cuerpo humano, porque después de pasada la emergencia, las glándulas suprarrenales retornan a su función normal y el torrente sanguíneo elimina el exceso de adrenalina sin efecto perjudicial alguno. No ocurre así, sin embargo, con el hombre que se sienta a la 1 de la tarde para pagar sus cuentas, y de pronto lo abruma el temor porque no le alcanza el dinero para pagar todas sus deudas. Hora tras hora, en tanto dure su preocupación, sus glándulas suprarrenales envían adrenalina a su torrente sanguíneo, proceso que a la larga puede causar graves deterioros físicos. Esta es, a veces, la etiología de un exceso de depósitos de calcio que puede llevar, en última instancia, a las dolorosísimas artritis. Conozco una encantadora señora cristiana que padece de una artritis que finalmente la redujo a una silla de ruedas. Se sometió a todos los tratamientos médicos de que dispone la ciencia, hasta que el último especialista en artritis que consultó le dijo lisa y llanamente: «Lo siento mucho, señora, pero no encuentro nada orgánicamente malo en usted. Su artritis obedece a una causa emocional». Cuando supe de ese diagnóstico, mi mente volvió a mi infancia, cuando esta señora gozaba de perfecta salud. Si bien nos encantaba ir a su casa por los deliciosos pastelillos que nos hacía probar, cuando hablábamos de ella, nos referíamos a la mujer de la cara preocupada. Se preocupaba por todo. La inquietaba el puesto de su marido. Si bien el hombre trabajó 30 años en la misma compañía y jamás dejó de cobrar un solo día. Temía por el futuro de su hija, que hoy tiene un hermoso hogar y 5 preciosos hijos. Siempre angustiada por su debilucho y enfermizo hijo, que creció hasta alcanzar una estatura de 1,93 m y que con sus 100 kilogramos de peso jugaba de defensor en el cuadro de fútbol Big Ten. No se me ocurre una sola cosa por la cual la señora no se preocupara, y todo absolutamente en vano. No es de extrañar que el Señor Jesús dijera en su sermón de la montaña: «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir». Mateo capítulo 6, versículo 25. Significa literalmente: no piensen con ansiedad. Además, el Espíritu Santo nos dice: por nada estéis afanosos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. La ansiedad y la preocupación que nacen del temor provocan indecibles sufrimientos físicos, limitaciones y muertes prematuras, no solamente a los incrédulos, sino también a los cristianos que desobedecen la exhortación de «encomienda a Jehová tu camino y confía en él». Salmos capítulo 37, versículo 5. Un día visité a una señora que estaba postrada en cama. Me asombré cuando supe que contaba de 15 a 20 años menos de lo que me había figurado. Envejeció prematuramente por ser lo que podríamos llamar una profesional de la preocupación. Tan amablemente como pude, pero sin eufemismos, traté de explicarle que tenía que aprender a confiar en el Señor y no preocuparse tanto por todas las cosas. Su reacción fue tan típica que vale la pena relatarla. Echando fuego por sus ojos y con rabia concentrada me respondió: «Bueno, alguien tiene que preocuparse por las cosas, ¿no es cierto?». «No, si se tiene un Padre Celestial que nos ama y se interesa por los más mínimos detalles de nuestra vida», le contesté. Pero esa querida hermana no captó el mensaje. Espero que mis lectores lo capten. Gracias a Dios que no somos huérfanos,
Vivimos en una sociedad que se rige por el concepto de que somos el producto de un accidente biológico y de un largo y no dirigido proceso evolutivo. Esa teoría popular, que está perdiendo rápidamente terreno en los ámbitos científicos, no solo es errónea, sino que esclaviza a la humanidad en una cárcel de tortura física debido al temor. Si somos cristianos, debemos aprender de memoria Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y pedirle a Dios que cada vez que nos preocupemos, ni seamos presa de la ansiedad. Agradezcámosle a Dios porque tenemos un Padre Celestial que se interesa por nuestros problemas y depositemos esos problemas en sus manos. Nuestros enjutos y débiles hombros no tienen la fuerza suficiente para soportar la pesada carga del mundo y ni siquiera la carga de nuestros problemas familiares. Pero el Señor Jesús es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Me emocioné recientemente cuando una niñita del departamento infantil me citó de memoria un versículo. Me dijo: hoy aprendí en la clase de la escuela dominical lo que Dios quiere que haga con mis problemas. Él dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Si los creyentes actuaran realmente según ese versículo, se evitarían gran parte de los sufrimientos físicos y de la angustia consiguiente, incluyendo las dificultades económicas que ocurren en el común de los hogares cristianos.